Hola, buen día. Vamos a empezar con la grabación de Seguimos movimiento rectilíneo uniforme. El- Vamos a recordar un poco la clase pasada que gráficamente vimos cómo se representa la velocidad. Y quedamos que la velocidad gráficamente corresponde a una gráfica de la distancia con respecto al tiempo. ¿Sí? La velocidad quedamos que está representada por una recta pendiente. Aquí tenemos nuestra recta pendiente. Y entonces esta línea le vamos a llamar velocidad. Nosotros en física le vamos a llamar a una velocidad aproximada a la que nosotros podemos recorrer cierta distancia en cierto tiempo, le vamos a llamar velocidad media. Esa es una velocidad aproximada a la que nos podemos trasladarnos. No confundamos una velocidad promedio con una velocidad media. Recuerden que la velocidad promedio es la suma de, o un promedio es la suma de todos sus datos y lo dividimos entre el número de datos. Y en este caso la velocidad media no corresponde a esto, ¿sí? Vamos a hallar la fórmula de la velocidad media de acuerdo a la gráfica que tenemos. Si nosotros quisiéramos conocer la distancia de cualquier punto, voy a marcar aquí un punto, por ejemplo de este punto a este otro punto, basta con conocer sus coordenadas, ¿sí? Y entonces en el primer punto voy a tener coordenadas aquí, voy a poner aquí arriba las coordenadas x1, y1, estoy localizando el primer punto, ¿sí? Independientemente de los valores que nos podemos asignar en la parte del tiempo o al eje X o al eje Y, pero son las coordenadas que nosotros debemos de tener para poder localizar un punto en un plano cartesiano. Para el punto 2, vamos a llamarle entonces que vamos a tener coordenadas en x2, y2. Y ya tenemos entonces otra coordenada. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es trazar una recta paralela del primer punto. Trazamos una recta paralela que pase por el primer punto y que esa recta paralela sea al eje X. La estoy trazando. Trazamos ahora una recta paralela al eje de las Y que cruce o que pase por el punto 2. Y aquí lo tenemos. Y como pueden darse cuenta, tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, por teorema de Pitágoras, nosotros podemos calcular la velocidad media en cualquier punto de nuestra pendiente, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, mediante el método gráfico, deducir la fórmula de la velocidad. Vamos a deducirla de la fórmula de la pendiente, ¿sí? Vamos a recordar un poquito el tema de pendientes, un poco de geometría analítica, y vamos a darnos cuenta que para llegar a este punto voy a tener una coordenada, estoy sobre el eje de las Y. Para llegar a este punto voy a tener una Y2, aquí la tenemos, miren, ¿sí? Y2, entonces a este le voy a poner Y2. Estoy analizando esta línea paralela al eje de las Y. Para llegar a este punto, ¿sí? Estoy sobre el eje de las Y y corresponde a Y1, ¿sí? Por lo tanto, aquí voy a poner Y1. Vamos ahora con el eje de las X. Para llegar a este punto sobre el eje de las X o sobre el tiempo, ¿sí? Vamos a ocupar entonces a una X2. Y aquí la tenemos. Esto va a ser X2. Y lo que tenemos aquí va a ser una X1. Y entonces, con base a estos datos, nosotros podemos decir que la pendiente de la recta, o la recta pendiente, recordemos que la recta pendiente es igual a la tangente
y la tangente representa las coordenadas y sobre x, ¿sí? Y entonces nos queda que la pendiente va a ser igual a y, a todas las y que nos tengamos. En este caso vamos a empezar con la mayor, con la letra o con el y mayor, ¿sí? Y en este caso sería y2. Aquí está en el punto más alto. Y entonces sería y2. Venimos hacia abajo, nos venimos y podemos localizar a y1. Y como en física nos vamos al tema de vectores, recuerda un poquito los vectores, y nos dice que si el vector va hacia abajo, su signo tendría que ser entonces negativo. Y entonces colocamos aquí un signo negativo, y en la siguiente literal que sigue sería y1. Ya la tenemos. Vamos ahora a dividir, ¿sí? X. Tenemos en la parte de abajo X y entonces vamos a analizar los X. Recuerden que siempre empezamos con el número mayor, ¿sí? En este caso sería X2. X2 está más alejado del origen. Aquí voy a tener el origen, está más alejado del origen, por lo tanto tendría que ir primero ese valor de X2. ¿Sale? Vamos, aquí estamos X2. Para llegar a donde está ubicado el punto X1, tendríamos que trasladarnos hacia la izquierda, hacer este recorrido y hasta aquí. Estamos yendo hacia la izquierda y al igual que en física, los vectores nos dice que si un vector va a la izquierda o nos desplazamos a la izquierda, su signo va a ser negativo. Y entonces aquí le vamos a colocar su signo negativo. Ya tenemos que la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Pero quedamos que la pendiente es igual a la velocidad también, ¿verdad? Podemos decir que la pendiente es igual a la velocidad, ¿sí? Es igual a la velocidad. Por lo tanto, aquí tenemos que si la pendiente es igual a la velocidad, pues podemos decir que la velocidad es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero como estamos o lo vamos a aplicar a física, entonces ahora lo que tenemos aquí, en lugar de la y, aquí está, el eje de la y en física no va a ser la letra y, sino va a ser la distancia. Por lo tanto, vamos a cambiar esos valores. Entonces aquí le puedo llamar como a esto como T1, perdón, T2. Estamos representando el eje de la X, ¿sí? Y entonces a este le vamos a llamar D2. Pasa lo mismo con la primera coordenada. A este le vamos a llamar T, porque está representando el eje de las X. Y la Y está representada por la distancia 1. ¿Sí? Y entonces nos vamos a cambiar los valores. Y entonces nos quedaría que la velocidad va a ser igual a la distancia 2 menos la distancia 1 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y entonces, con esta fórmula, nosotros vamos a poder calcular la velocidad media. Y entonces la velocidad media nos quedaría como distancia 2 menos distancia 1 entre tiempo 2 menos el tiempo 1. ¿Sí? Esa sería la fórmula para calcular la velocidad media, deduciéndola por un método gráfico. Eso sí que quede muy claro, solo lo estamos haciendo por el método gráfico. ¿Sale? Entonces aquí voy a cambiar ahora por D2, que es la altura, por decirlo así, y aquí sería D1. Entonces voy a cambiar esta también por D2 y cambiamos esto por D1 y entonces ya tenemos lo siguiente. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros podemos calcular o analizar gráficamente los desplazamientos o velocidades que se hacen en un cierto recorrido. Más adelante, en el video que sigue, vamos nosotros a realizar un ejemplo aplicando ya esta fórmula y interpretando una gráfica. Espero les haya gustado el video y les dejo una toma de lo que se hizo.